¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. El 8 de noviembre recién pasado, en la Corporación Cultural de Las Condes se inauguró la exposición Metrópolis Fractal del destacado fotógrafo chileno Jorge Prat Altuzarra, una propuesta visual que invita a reflexionar sobre las múltiples capas de transformación que conforman la capital chilena. Vamos a conversar de este tema y sobre todo, obviamente, sobre él. Vamos a conversar con Jorge Prat Altuzarra. Es fotógrafo con más de 25 años de trayectoria, formado junto a Luis Poirot. Ha desarrollado una obra que articula paisaje, memoria e historia, destacándose por su mirada crítica sobre el territorio chileno. ¿Cómo estás tú, Jorge? Mucho gusto que nos hayas recibido. ¿Qué tal, Miriam? Muchas gracias. Un saludo a todos los auditores del programa. Así que, bueno, encantado aquí de poder conversar contigo. Oye, Jorge, a ver, partamos primero contigo. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, así como a grandes rasgos, obviamente, porque es bastante extensa, ¿no? Bueno, sí, a ver cómo lo resumimos. Em, yo partí hace ya como casi 25 años, un poco más, ¿no? Con mi interés en la fotografía, me formé por ahí por el 2000 con los talleres de Luis Poirot, a pesar de que yo había partido antes con mi interés en la fotografía, y a partir de eso ya fui desarrollando, yo diría que un lado más autoral, porque la fotografía, claro, hay distintas formas de ejercerla, por decirlo así, comercial, publicitaria, etcétera. Pero yo siempre me planteé hacer un trabajo más artístico y autoral, es decir, no pensando en encargos ni cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, eh, fui entonces trabajando, digamos, primero el tema del paisaje fuertemente, publiqué un par de libros, hice varias exposiciones también de mi trabajo en torno al paisaje chileno, que era en blanco y negro, analógico, ¿no es cierto? Eh, Participé también en algunas exposiciones colectivas, ¿no es cierto? Y bueno, yo diría que mi mirada fue evolucionando, tal como tú decías, a un poco la mirada del territorio, pero ya no desde el paisaje prístino del sur, sino que con temas más, yo diría, contemporáneos, más actuales, ¿no? Como es el caso de la ciudad. A ver, quiero devolverme un poquito a tus comienzos con la fotografía en blanco y negro, me decías tú, obviamente otro tipo de cámara, con otro tipo de paciencia para poder hacer una obturación perfecta. A veces tenías que a lo mejor valerte de un trípode y quedarte muchos minutos a veces para lograr algo que tú querías. Cuéntame, ¿tú trabajaste en ese tipo de fotografía? ¿Le hacías también tu propio laboratorio? ¿Hacías modificaciones en el laboratorio? Cuéntame un poco cómo era el trabajo, porque los jóvenes de hoy, por ejemplo, no saben más que agarrar un teléfono y sacar unas fotografías espectaculares, porque en general los teléfonos de hoy tienen unas muy buenas cámaras, ¿no? Bueno, gracias, claro. Yo diría que esencialmente mi método de trabajo y la cámara que utilizo no ha cambiado mucho desde que partí. Es decir, este proyecto lo hice con cámara analógica, ¿no? Con trípode, con bastante paciencia, porque cada toma requiere un tiempo de composición, etcétera, que es lento. Y por supuesto que además después hay que revelar la película. O sea, es decir, uno no sabe lo que salió en la foto hasta que la revela. Entonces, ese proceso lo sigo haciendo tal cual como lo he venido haciendo hace 25 años, nada más que ahora es un poco híbrido porque en realidad el laboratorio para ampliar las fotos, ¿no es cierto?, a papel, ya no lo tengo. Los laboratorios, claro, utilizan bastante espacio, entonces en algún momento tuve que eliminarlo. Desgraciadamente no hay espacio en la casa para tenerlo, entonces hoy día mi proceso es híbrido en el sentido de que yo escaneo, el negativo lo digitalizo con un escáner y por lo tanto la postproducción la hago hoy día en el computador. Por supuesto, digamos, son retoques que uno hace, los mismos que yo antes hacía en el laboratorio tradicional. No le estamos agregando ni quitando cosas, por ejemplo, ¿no?
ni metiendo inteligencia artificial ni nada por el estilo. Bueno, ahí nos metemos en otro tema. Claro, Oye, claro. pero a ver, entonces tú todavía trabajas con fotografía análoga. Bueno, yo diría que, a ver, depende mucho del proyecto. Yo también tengo trabajo con cámara digital, pero siempre en función del proyecto. Entonces, este proyecto, que era un proyecto netamente arquitectónico o con una demanda técnica no menor en cuanto a la arquitectura, entonces yo he decidido trabajarlo con una cámara técnica analógica que permite corregir un poco hacer las correcciones de las líneas, ¿no?, arquitectónicas, sin que parezcan distorsionadas o los edificios cayéndose, por ejemplo. Y eso yo visualizo que lo hago o determino que la cámara técnica analógica sigue siendo, en ese sentido, algo que no ha sido superado, ¿no? Y por otro lado, también el tamaño del negativo que te exige la cámara técnica es un negativo grande y que por lo tanto entrega mucha riqueza tonal y mucha claridad o nitidez en la foto. Algo que también era importante para este trabajo, o sea, que la gente pueda ver todos los detalles de cada edificio, ¿no es cierto?, hasta el más mínimo detalle, por decirlo así. Y eso también, este concepto de cámara y tamaño negativo, lo permitía, ¿no? Incluso Perfecto. mejor que un Oye, digital. pero me interesa también ver el tema de el desarrollo, ¿no? Porque, a ver, antes había que hacerlo sí o sí, si es un negativo físico, digamos, Claro, en el que había que desarrollar y a lo mejor te demorabas un poco más, un poco menos en uno de los pasos y las fotografías se te viraban de color, por ejemplo, ¿no? Cosa que hoy día podría a lo mejor ser solucionado con un trabajo en computación, luego en postproducción. Pero volvamos, porque eso es un poco como técnico, ¿no? Volvamos claro. un poco a tu forma de ver la vida. ¿Por qué esta específica exposición se llama es sobre el territorio, la metrópolis fractal? Cuéntanos qué significa. Bueno, yo como te comentaba, Miriam, un poco al principio, yo trabajo en realidad proyectos autorales que yo los decido, digamos, yo me los imagino en la cabeza, hay tales temas que me inquietan, que me gustaría trabajar y el tema de la ciudad de Santiago era un tema que ya venía como hace tiempo dándole vuelta y lo que y por qué hago este proyecto, qué cosas me inquietaban con este proyecto, o más bien me motivaron, fue un poco hacer como una suerte de retrato de Santiago, eh, con un punto de partida o no un punto de partida, digamos, pero un retrato, digamos, que diera cuenta de la evolución de Santiago, el desarrollo acelerado de la ciudad de Santiago, si queremos, desde el fines de la dictadura en adelante, y poder retratar a partir de los edificios, ¿no es cierto?, que aparecen en las imágenes, un poco estas huellas del cambio, ¿no? Santiago es una ciudad donde lo nuevo, donde se construyen cosas nuevas, no necesariamente botando lo que había antes, ¿no? Entonces, en distintos barrios todavía pasa que conviven, no sé, por ejemplo, fachadas continuas como Estación Central, con estas torres gigantes que han construido con cientos de departamentos. Entonces, ese contraste de alguna manera te habla de estas como capas de memoria que digo yo, ¿no? Eh, y eso me parecía interesante. Por otro lado, yo sentía que nadie había hecho un trabajo de documentación con este alcance de tantos años de la ciudad de Santiago. Y también en ese sentido yo quería dar una mirada que no fuera turística, que no fuera ir a fotografiar los edificios emblemáticos de Santiago, sino que yo quería dar una mirada bien personal que diera cuenta de distintas situaciones en el paisaje urbano, ¿no? Oye, Entonces, y para esa mirada, para tener esa mirada específica, me imagino que tienes que recorrer y chalupear, como dicen mucho, ¿no? Porque y pararte en las esquinas a mirar, subir algunos edificios para mirar para abajo. eh, ¿Cuánto tiempo te demoró en llegar a elegir los puntos que seleccionaste?
Bueno, el proyecto son un poco más de 7 años de trabajo. Entonces, yo al principio, como partí un poco, no sé, pasé por tal lugar, ¿no es cierto? Y vi una escena que me parecía interesante, luego volví a hacerla, y así yo diría que el inicio del proyecto fue un poco así, digamos, o sea, lugares que para mí eran interesantes, que yo ya había visto antes, o muchas veces, y fui a fotografiarlos, ¿no? Luego, y como yo he trabajado con esta cámara técnica es una cámara pesada, con trípode, que no te permite estar ahí como caminando cuadras y cuadras, buscando cosas. Entonces, yo tenía que ser como bien, o sea, si yo iba a fotografiar, tenía que tener más o menos claro qué es lo que quería hacer y en qué lugar, ¿no? Entonces, para eso me apoyé mucho en investigación. Ahí Google Maps fue súper importante, ¿no? Para poder hacer eso y esa fue un poco mi método de trabajo. Este proyecto, yo nunca busqué, por ejemplo, hacer un recorrido comuna por comuna, de tal manera que todas las comunas de Santiago estuvieran representadas, sino que más bien desde lo intuitivo y desde lo que me interesaba, construir el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces habían varias temáticas que me interesaban, por ejemplo, toda la parte de las autopistas, ¿no? Estas infraestructuras que han ido saliendo en las últimas décadas en Santiago. Em, Procesos de abandono, por ejemplo, hay lugares del centro de Santiago o de Santiago, claro, que hoy día son barrios medio que han caído como en la obsolescencia. Eso también era un proceso que me interesaba contar, ¿no es cierto? Por supuesto, toda estos edificios de alta densidad que han surgido no solamente en Estación Central, sino que en otros barrios de Santiago, también es una temática que está ahí, ¿no? Y así, bueno, fueron haciendo varias temáticas que yo fui trabajando, ¿no? Oye, Y ese el fue un poco el hecho proceso. de ser fractal, me imagino que obviamente es por fraccionado. Em, Cuéntame, ¿fuiste tratando de hacer siempre contrastes? Y lo segundo, si tienes el libro por ahí para que lo muestres. Claro, yo fui haciendo, ya les muestro el libro, fui haciendo, claro, estos contrastes se fueron dando, Ya, evidentemente, o sea, ya, hay muchas fotografías que muestran como esquinas de Santiago, de distintas comunas, donde aparece, no sé, un edificio neoclásico, por ejemplo, y claro. atrás edificios modernos. Entonces, claro, los contrastes se dieron en muchas fotografías, ¿no? Lo de Fractal en realidad fue un regalo del curador de la exposición, Gonzalo Leiva, académico, ya con mucha trayectoria. Él me ayudó con los textos, de hecho, para la exposición y para el libro, y él me regala este título de Metrópolis Fractal, ¿no? Que habla precisamente de esta fracción, digamos, de ciudad que tenemos. A veces como que tenemos pareciera que tenemos varias ciudades en una sola, ¿no? Entonces, un poco da cuenta de eso, ¿no? Y respecto al libro, yo no sé si se quieren sacan saber, lo que pasa es que, vamos a ver, ahí Sí, creo que se logra ver, ¿no? sí, perfecto. Sí. Y Sí, entonces, bueno, el proyecto tenía dos cosas, ¿no? Una que era la exposición y otra que era el libro, ¿no? Las exposiciones, como sabemos, pasan, luego ya hay que guardarlas, ¿no es cierto? Y pareciera que no queda nada. Entonces, el libro lo que permite es que ese trabajo de alguna manera pueda perdurar en el tiempo. Entonces, el libro era como parte de este proyecto, que fue además un proyecto financiado por Fondart. eh, la gracia del libro es que queda, entonces, y era ya. muy importante, por lo tanto, que el libro estuviera bien hecho, digamos, diera cuenta, digamos, del proyecto completo, incluyendo los textos, ¿no? Entonces, Oye, y cuéntame, ¿y el libro contiene las mismas fotografías de la exposición? el libro contiene un poco más, en la Ya, exposición hay cerca de 52 fotos y en el libro hay 75. ya, Ya no ya. cabían, digamos, todas en ese espacio, entonces ahí por eso hicimos una selección. Ya, entonces, por eso que te digo que el libro da cuenta de todo el proyecto. Que eso Perfecto. es Oye, interesante. cuéntame, ¿cómo les ha ido con la exposición? ¿Hasta cuánto dura? ¿Hasta cuándo dura? ¿Y dónde está? Bueno, la exposición está hasta el 30 de noviembre, está en la Corporación Cultural de Las Condes, ahí en Las Condes, frente al Estadio Italiano, y por lo tanto se puede ver todos los días.
La exposición ha tenido bastante buena acogida. De hecho, el mismo sábado hice una visita guiada, visita que voy a repetir para el próximo sábado a las 12 del día para quienes quieran participar, ¿no? Y voy a llevar libros también por si alguien quiere comprar el libro. El libro también me pueden contactar a mi Instagram, que es Jorge Prat, así sencillito, todo junto, por si a alguien le interesa, ¿no? Ahora, lo interesante es que esta exposición luego, en enero, perdón, se va a el ex edificio de Correos de Chile en Plaza de Armas. Ya, por lo tanto, eh, permite que la puedan ver, digamos, a lo mejor personas que no tienen tanto acceso, digamos, a la corporación, le es más fácil ahí en Santiago Centro, entonces ahí va a estar durante todo enero también. Oye, cuéntame esta forma de ver la metrópoli, que hablemos en general, obviamente hablamos de Santiago, ¿no? De la región metropolitana. ¿Tiene alguna otra parte? ¿Viene de algo antes y viene a una segunda parte o no? ¿Tienes Fíjese, pensado otro sí. proyecto parecido, me refiero? Bueno, el tema de Santiago es súper amplio, ¿no es cierto? Da para mucho, porque Sí, al final del día lo que yo fotografío es este proceso de cambio, que es permanente, ¿no es cierto? sí, po, Hoy sí. mismo están renovando todo el eje de Alameda, ¿no es cierto? Y ese proceso también es interesante poder fotografiarlo. Entonces, sí, yo creería que, o me encantaría que hubiera un volumen 2 en algún momento. Igual tengo otros proyectos distintos en la cabeza que me gustaría hacerlos quizás antes, ¿no? Pero sigo con el trabajo, sigo yendo a fotografiarlo, pensando, ¿no es cierto?, en este volumen 2 de todas maneras. Oye, de las 75 fotografías que fueron seleccionadas entre cuántas. Eso es una buena pregunta. Yo diría que más de 300 fotografías. Por sobre 300 fotografías llegamos a esta selección de 75. Ya con mi editor, ¿ves? Esto es importante mencionarlo. Estos proyectos así es importante que uno los trabaje con un equipo de gente. Y en este caso, mi editor, Cristian Ureta, me ayudó con todo el proceso de la selección, ¿no? Entre otras cosas que hizo. Oye, y los formatos. Háblanos un poco porque hay mucha gente que no debe saber, a lo mejor, al formato que tú le das a cada fotografía. De repente hay fotografías, yo les digo mucho, por ejemplo, a las personas que me quieren mandar videos al canal, ¿no? Que lo hagan en un formato apaisado, ¿no? Ujú. Pero la gente tiende, por el uso del teléfono, a sacar las fotografías de esta forma, ¿no? Claro, Cuéntame el formato que tú le das, porque hay algunos que son más apaisadas todavía, ¿no? En 16 noveno, etcétera. Bueno, pero hoy día las redes sociales te mandan de alguna manera, ¿no? claro. ¿Cuál es el formato que le diste tú a tus fotografías? Bueno, el formato, tengo fotografías que son apaisadas, como dices tú, en una proporción, yo diría, de rectángulo, pero quizás no tan alargada, un poco más cuadrada, si se quiere, como rectángulo. Y ahí hay muchas, yo diría que la mayoría son horizontales, pero hay también algunas verticales, ¿ya? Eh, y también hice algunas en un formato apaisado más alargado, como tipo panorámico, ¿no? Que junta como dos cuadros. Y de esas hay también algunas, como digo, en el libro y en la exposición dejamos una, ¿ya? Pero yo creo que mayormente es el formato apaisado más como cercano al cuadrado en lo que abunda. Oye, y ahora una pregunta un poco de estética. Cuando yo estudié fotografía con Bob Borovich hace miles de años en la universidad, él siempre nos decía, ojo, decía, el marco forma parte de la fotografía, no lo limita. Entonces, cuéntame cómo eliges eso. ¿Es en vidrio plano y sigue de largo o decides un tipo de marco y para todos iguales? El enmarcado, ¿te refieres al enmarcado de Al de las enmarcado de la fotos? fotografía, sí, Bueno, la decisión en realidad fue bastante práctica, ¿ya? ¿Y por ya. qué? Porque yo elegí marcos de aluminio, ¿ok? Que tienen, digamos, de 50 por 60, que tienen la proporción de la foto, y si no la tenía, la foto, claro, le ponemos unos bordes blancos
¿no? Para que cuadre dentro del marco. Y estos marcos de aluminio, la ventaja que tienen es que son reutilizables. Entonces permiten el día de mañana, si quiero hacer otra exposición, utilizar esos marcos. ¿Ya? Entonces, Ah, perfecto. es, Fue absolutamente práctica, como dices tú, la selección. sí, bueno, además el marco de aluminio es muy bonito, es muy Ah, elegante, entonces, claro, tenía esa doble ventaja. Es más caro, de hecho, el ah. marco de aluminio, pero te permite eso, que es Oye, y importante. respecto de eso que acabas de decir tú, si quiero hacer otra exposición, a lo mejor me van a servir, pero la fotografía misma, ¿qué pasa con ella? ¿Tú las vendes? Así como los libros cuando se pasan por los derechos y manda una copia a la Biblioteca Nacional, con las fotografías pasa lo mismo, en el sentido de que a lo mejor queda ahí en alguna parte un registro audiovisual, un registro visual más bien, de la exposición, o eso no existe. Bueno, queda un registro visual, por ejemplo, de las inauguraciones, de las visitas guiadas, Ah, ¿no es cierto? ya. Eh, Ese tipo de cosas que, claro, para efectos del informe que yo tengo que entregar, al fondar eso queda registrado, ¿no? Pero claro, luego ya como registro, eso normalmente lo dejo en mi cuenta de Instagram, ¿no es cierto? Y en la página web mía, ¿no? Ya, perfecto. No queda registrado, digamos, para la memoria para siempre, ¿no? A lo mejor el mismo instituto, a lo mejor de cultural en este caso, de Las Condes, podría llevar un registro, no solamente en un video, como dices tú, de la Claro, sino que inauguración, sino que imágenes. de la exposición misma. Es una buena pregunta, no lo sé. No sé si lleva ese registro realmente y si lo publica también. Pero claro, ahí en realidad puedo preguntar. Lo que sí puedo decir es que el registro queda en mi cuenta, asequible para quien quiera, ¿no es cierto? En Instagram y también lo voy a subir a la página web mía para que también se pueda ver de ahí. Claro que sí, llevar un registro ahí en digital, ¿no? Tenerlo, Claro, yo hice esta fotografía, esta exposición en algún momento y fue de esta manera, y estar ahí tal todo. cual. Oye, tú dices, además, dijiste algo ahí que acompañaba texto. Cada fotografía en la exposición está con un texto adecuado. No, no, no. No, las fotografías tienen, digamos, como ahí su cédula, donde pongo el lugar donde fue fotografiado y el Ya, año. ya. Hay un texto curatorial de Gonzalo Leiva a principios de la exposición que se puede leer. Y en el caso del libro, hay varios textos de distintos autores, ¿no? Que yo pedí. Uno, está la introducción que la hizo un conocido mío, amigo, que es arquitecto, ¿no? Que se está doctorando en arquitectura y además es fotógrafo. Y luego al final está el texto de Gonzalo Leiva, ya más extendido, ¿no es cierto? Y también está el texto de Claudio Sebastián Navarrete, quien es arquitecto y urbanista, académico también, bueno, y quien la ha investigado harto el tema urbano en Santiago. Entonces también ahí está su texto. Oye, para ir terminando, hablemos así como un poquito a la pasada de un temita que de alguna manera yo lo dije ahí, el tema de los derechos de autor. ¿Qué pasa con los derechos de autor de tus obras? Porque si no están registradas cada una de ellas, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, se pueden usar en forma indiscriminada, por así decirlo, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. En realidad no existe un derecho, que yo sepa, digamos, no existe un registro que yo conozca al menos de donde uno puede, valga la redundancia, registrar sus obras por los derechos de autor. El libro sí, ¿no es cierto? El libro sí está Ah, registrado, obviamente, pero a nivel de obras yo al menos no he escuchado que exista eso, ¿no? Entonces, claro, eso se presta mucho, obviamente, para que utilicen en redes sociales sobre todo, porque claro, las imágenes que puedan tener son de baja calidad, ¿no? No son para imprimirlas ni mucho menos, digamos, ¿no? Pero sí, es un tema, o sea, y el control de eso, la verdad es que tiene que estar más preocupado uno que otra cosa, ¿no?
Oye, y el segundo temita que también quería que no lo dejáramos pasar es algo que tú dijiste ahí a la pasada, el tema de la inteligencia artificial. De alguna manera, ustedes, tú en general, la usas en el sentido de poder decir a lo mejor, corregir algo. Tú dijiste en algún momento lo que es lo que está. No, yo no modifico nada, ni siquiera color, ni a Ujú. lo mejor encuadre. No, no. ¿Qué opinas tú de la intromisión de la inteligencia artificial en lo visual? Mira, a ver, yo no soy, digamos, partícipe de usar inteligencia artificial para mejorar mis fotos. Ya, de hecho, el hecho que son analógicas son un comprobante irrefutable de que la fotografía no fue creada por inteligencia artificial. ¿Ya? Y eso yo creo que se va a empezar a valorar en el tiempo, porque va a llegar un momento que yo creo que ya llegó en que tú no sabes si esa foto fue creada por inteligencia artificial o por alguien de carne y hueso, ¿no? Claro, Entonces, el hecho que yo pueda mostrar el negativo, eh, en ese sentido me protege, ¿no? Em, y claro, y a nivel de herramientas que pueden ayudar en la postproducción de la imagen, no, la verdad es que yo utilizo las herramientas digitales que son lo más cercanas posible al laboratorio tradicional. ya, Eh, correcto. Darle contraste por aquí, aumentar la luz, oscurecer, no más que eso realmente. Perfecto. Oye, ahora sí, para terminar, ¿podrías hacer la invitación, a lo mejor el llamado a que asistan a tu exposición al público en general? Claro, encantado. La exposición está abierta hasta el 30 de noviembre en la Corporación Cultural de Las Condes, ahí en Las Condes, ahí frente al Estadio Italiano. Eh, y además yo voy a estar el otro sábado haciendo una visita guiada a las 12 del día, por si quieren venir y tengan la experiencia, digamos, contada por el propio autor del trabajo. Así que todos Fantástico. invitados. Fantástico. Y en enero va a estar en... El ex edificio de Correos de Chile en Plaza de Armas, ¿no? Que ahora es de la Municipalidad de Santiago. Entonces, ahí va a estar en el hall central, en unos paneles que seguramente vamos a poner. Así que ahí también ya les voy a estar avisándolo en mis redes sociales, de todas formas, para ahí que sepan, ¿no? La inauguración y todo eso. Perfecto. Muchas gracias, Jorge, por haber estado hoy día con nosotros. Encantado, Miriam, un placer. Conversamos hoy día con Jorge Prat Altuzarra. Él es fotógrafo con muchos años de trayectoria que tiene su exposición en este momento hasta el 30 de noviembre en el Instituto Cultural de Las Condes. En enero, ya sabe, va a estar, durante enero va a estar en la Sala de Correos de Chile en la Plaza de Armas en pleno corazón de Santiago. Así que vaya a verla. Y también está el libro, ¿no? El libro que se llama igual que la exposición. Así que si lo encuentra por ahí, o en las redes sociales que nosotros hemos puesto por aquí abajo, no mientras hemos estado conversando, por si a usted le interesa, aproveche de ir un día que él esté para que se lo firme además. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de Muchas encuentro. gracias.